Bienvenidos sean a este siguiente video acerca de programación orientada a objetos. En este video vamos a analizar los siguientes conceptos básicos para poder comprender en su totalidad este nuevo paradigma de programación. Los temas que vamos a ver en esta ocasión es la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. Para empezar, el encapsulamiento, como su nombre nos puede dar a entender, se trata de encapsular o proteger alguna cosa. En este caso, el encapsulamiento es un método aplicado en el paradigma de la programación orientada a objetos, el cual permite proteger o limitar el acceso a ciertas variables o métodos ubicadas en alguna clase. Para esto, pues, se permite que estas variables o estos métodos solo se puedan acceder a través de unos métodos específicos creados especialmente para esto. El siguiente concepto, que es el polimorfismo, que podemos entender por un polimorfismo cuando algo se transforma, es a una capacidad que tienen las variables, objetos o métodos en el cuales pueden tener el mismo nombre en diferentes clases, pero ejecutar diferentes acciones según el contexto donde estemos utilizando. En el ejemplo como el que estamos viendo aquí en pantalla, podemos ver que podemos tener, digamos, tres clases: una clase bicicleta, una clase carro y una clase barco. Cada una puede tener su propio método llamado acelerar, pero acelerar de bicicleta va a ser diferente a acelerar de vehículo y acelerar de barco. Y por último tenemos el concepto de herencia. La herencia es la reutilización de código. Así como en la vida real podemos decir que un padre heredó a su hijo unas cosas, unas propiedades, un vehículo, etcétera, algo así ocurre en programación. Se tiene una clase padre o superclase y una clase hija o subclase. La clase padre le hereda ciertos atributos o métodos a la clase hija. De esta forma se puede utilizar el código empleado en la clase padre para que lo utilice la clase hija. A continuación podemos ver en pantalla lo que es un diagrama de clase. El diagrama de clase es ampliamente utilizado para poder definir la construcción de unas clases en específico y es empleado en el tipo de diagramación UML. En este caso yo solo lo tengo aquí en breve para poder construir las clases que vamos a utilizar a la hora de ver los conceptos anteriormente vistos en el código. Para resumir, en la parte de arriba tenemos el nombre de la clase. En el primer recuadro van a ir los atributos que poseen privados o públicos, que se denotan por el menos o más. Y como podemos ver, ahí tenemos el menos edad, que quiere decir que ese dato va a ser privado, o el más nombre, que va a ser un dato público. A su vez, indicamos qué tipo de dato es. Uno es entero y uno es una cadena. Y en la parte de abajo van a ir los métodos. De la misma forma, se escribe si van a ser privados o públicos y el tipo que tendrán, en este caso string y entero. Abajo podemos ver los diferentes tipos de modificadores que existen, que es público, protegido, no especificado y privado, y el acceso que tienen, como es que el público puede acceder a cualquier cosa que se encuentre en el mismo proyecto, como el privado, que solo los métodos o cosas que estén en la misma clase pueden utilizar. A continuación tenemos en pantalla la clase persona, que va a ser nuestra superclase, la cual tiene tres atributos: nombre, apellidos y edad, dos strings y un entero. Y tiene cuatro métodos: persona, nombre, apellido y edad. Los tres últimos son los gets y tienen sus respectivos tipos de datos que van a manejar. Y en el lado derecho tenemos lo que es nuestra clase estudiante. La clase estudiante podemos ver que tiene en gris marcados los atributos y métodos que va a heredar de la clase persona y sus propios métodos y atributos, los cuales están marcados en negritas. A continuación vamos a ver cómo se ve todo esto escrito en un código funcional. Ok, estamos de regreso aquí ya en NetBeans, donde tenemos nuestras tres clases en nuestro paquete conceptos 2. Perdón, nuestro proyecto, el cual tiene un paquete llamado clases, y aquí tienen nuestras tres clases que, bueno, las dos clases que mostramos en el diagrama y la clase principal, la cual, pues como hemos mencionado anteriormente, es la que siempre va a iniciarse al inicio de la ejecución del programa. Por aquí en pantalla, en algún momento les va a aparecer el diagrama de clase que he construido anteriormente, con el fin de que vayamos siguiendo la secuencia de lo que debemos hacer. Ok, iniciando. Nuestro diagrama de clase nos indica que nosotros tenemos que tener en la clase persona tres atributos: un string nombre, un string apellidos y un entero edad. Los tres de tipo privado. Y debemos tener cuatro métodos. El primero, que es el constructor, que es el persona, el cual va a inicializar nuestras tres variables y va a recibir como parámetros el nombre, el apellido y la edad. Y por último, los tres get, que van a ser los
métodos que van a permitir a la otra clase poder obtener los valores de esta clase sin tener que acceder directamente a ellos. Por eso estos métodos están construidos para eso. Aquí estamos viendo el encapsulamiento, en el cual nosotros hemos protegidas nuestras variables, pero ponemos un método que permita que puedan acceder a ella únicamente para consulta. En este caso, podemos ver posteriormente casos donde van a haber métodos específicos para poder modificar esta variable y así poder poner ciertos parámetros que impidan que sea modificada de forma maliciosa. Para la construcción de todo esto, pues sencillo, el constructor lo creamos como el tipo público, persona, esto, y los tres métodos get. Adicionalmente, existen pequeñas bondades de NetBeans en el cual si nosotros borramos todo esto, podemos aquí, en la parte de insertar código, podemos escoger el getter y colocar nuestros tres gets, simplemente seleccionándolos así. Y ya volvieron a aparecer en pantalla. Ok, entonces ya que tenemos nuestros, voy a regresar todo como estaba. Vemos que es igual. Ok, esta es nuestra clase persona. Pasamos a nuestra clase estudiante. La clase estudiante, como vemos, tiene aquí una palabrita que dice extends, se extiende de persona. Quiere decir que la clase estudiante es una extensión de persona. Entonces quiere decir que está heredando cosas de persona, que es lo que hemos visto en el diagrama de clases, que por aquí va a volver a aparecer. Tenemos sus propios atributos, que es matrícula, un privado entero y una calificación, que es un privado flotante. Y a su vez tenemos un atributo extra llamado edad, que está igualado a 10, ya está inicializado. ¿Por qué le puse edad otra vez aquí? Simplemente para demostrar que aquí puede haber una edad y acá puede haber otro. Y el código va a funcionar sin problemas. De hecho, aquí abajito, un pequeño spoiler, podemos ver que vamos a mandar a llamar la edad del otro lado. Y igual vamos a imprimir la edad de aquí, que va a ser un valor de 10, que es el que ya tenemos puesto. Ok, ya que tenemos esto, creamos nuestro constructor. El constructor va a ser similar al que tenemos en la otra clase. ¿Qué va a variar? Ok, aquí de la misma forma vamos a mandar a llamar el nombre, los apellidos y edad. Los tres que tenemos aquí. Y adicionalmente vamos a incluir la matrícula y la calificación, que son los atributos de esta clase. Entonces necesitamos inicializar nuestros valores. ¿Pero cómo lo hacemos? Fácil. Para el caso de los valores que ya están en esta clase, estos atributos, simplemente los iniciamos de la misma forma que iniciamos los de acá. Pero ¿qué pasa con los que están del otro lado? Los que está heredando. Fácil. Utilizamos esta palabrita reservada llamada super. Y destacamos cuáles son los atributos que estamos mandando a traer de la otra clase. En este caso, nombre, apellido y persona. Podemos ver que aquí se van marcando de amarillo cuando los voy seleccionando. ¿Cuáles son estos que tenemos de este lado? Ok, y por último tenemos nuestro método que va a mostrarnos los datos. Aquí está el método público, mostrar datos, que va a imprimir el nombre, el apellido, la edad, la matrícula y la calificación. Los tres primeros los va a obtener de la clase persona y los dos últimos de esta clase. Y por último va a imprimir un 10 por ahí o un 100, lo que queramos aquí que imprima. Lo va a imprimir al final simplemente para demostrar el polimorfismo, que puede haber dos variables del mismo nombre en diferentes clases y van a funcionar igual. De hecho, si yo aquí abajo tuviera otro método, un método X, el cual tuviera sus propias variables, podría usar las mismas variables aquí, las mismas variables acá arriba, porque cuando una variable se declara dentro de un método, solo funciona mientras está en el método. Y de ahí se libera esa palabra para poder ser utilizada por los demás. Pero bueno, en este caso veremos este ejemplo sencillo con la palabra edad. Entonces, aquí ya hemos visto lo que es el encapsulamiento, el polimorfismo y la herencia. Recapitulando, el encapsulamiento viene representando estos métodos, los cuales solo permiten que accedan a través de los mismos. La herencia, a través de la palabra extends y super, que es lo más importante para destacar. Y por último, el polimorfismo, que pues las variables pueden tener el mismo nombre. ¿Ok? Y por último, tenemos nuestra clase principal. Por último y no menos importante, ¿verdad? Nuestra clase principal tiene nuestra inicialización. ¿Y qué hace? Crea un objeto basado en la clase estudiante del mismo nombre estudiante. Crea el objeto y le va a dar unos datos. En este caso va a dar mis datos, que es mi nombre, mi apellido, mi edad, mi matrícula y una calificación ficticia con una F al final indicando que es un dato flotante. Estos datos los está enviando a la clase estudiante mediante este objeto. Y por último ya vamos a llamar el objeto y el método mostrar datos. ¿Y qué tenemos esto? Vamos a ejecutar el código. Ejecutamos
Y como podemos observar, me está imprimiendo mi nombre. Uy, se me fue el autor. Aquí está. Imprimiendo mi nombre en la primera línea, el apellido en la segunda, mi edad en la tercera, mi matrícula en la cuarta y mi calificación en la quinta, que vienen siendo valores de diferentes clases. Y por último, el 100 que tenemos aquí lo está imprimiendo hasta abajo. Como en esto podemos destacar que no está habiendo problemas de choque al tener dos variables del mismo nombre en diferentes clases. En videos posteriores podré demostrar esto mediante hacer en diferentes métodos de una misma clase cómo puede haber variables con el mismo nombre y no va a haber problema, que es donde más se utiliza el polimorfismo. Y bueno, por mi parte, esto ha sido todo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.